Hablemos de esa vergüenza que sientes que te va a paralizar y que no sabes cómo guardar la postura de tu corazón para que esa oración ferviente a través de la justicia de Jesucristo tenga poder y dé resultados maravillosos. Te voy a compartir cómo se ve la vergüenza a la luz de la palabra. Como creyentes, hijos amados del Señor, ¿por qué la vergüenza no nos pertenece a nosotros? Y justamente, número 3, cómo una postura, una mentalidad incorrecta puede terminar alimentando esto para que te pongas de acuerdo con las mentiras del enemigo. Comienzo aquí dándote la definición que encontré en el Manual de Guerra para Combatir al Diablo, escrito por Itiel Arroyo. La vergüenza es la herida del alma que nos hace esconder lo que Dios ya ha perdonado. La vergüenza es distinta de la culpa. La culpa dice, he hecho algo malo. La vergüenza dice, soy malo. Y esa voz, cuando se instala, hiere la identidad y nos hace escondernos incluso de Dios, como Adán tras el pecado. La verdad más tierna del Evangelio es la que Dios no avergüenza a los suyos, sino que los viste de dignidad, y la victoria está en recordar que somos aceptados en Cristo. La vergüenza se vence con tu nueva identidad dada por Dios. Te doy Isaías 62, versículo del 1 al 5. Debido a que amo a Sión, no me quedaré quieto, dice el Señor. Debido a que mi corazón suspira por Jerusalén, no puedo quedarme callado. No dejaré de orar por ella hasta que su justicia resplandezca como el amanecer y su salvación arda como una antorcha encendida. Las naciones verán tu justicia y los líderes del mundo quedarán cegados por tu gloria. Tú recibirás un nombre nuevo de la boca del Señor mismo, y el Señor te sostendrá en su mano para que todos te vean, como una corona espléndida en la mano de Dios. Nunca más te llamarán la ciudad abandonada ni la tierra desolada. Tu nuevo nombre será la ciudad del deleite de Dios y la esposa de Dios, porque el Señor se deleita en ti y te reclamará como su esposa. Tus hijos se dedicarán a ti, oh Jerusalén, como un joven se dedica a su esposa. Entonces Dios se regocijará por ti como el esposo se regocija por su esposa. Isaías 62 del 1 al 5. ¿Cómo vamos a desmentir esta artimaña y maquinación del enemigo para paralizarte y que se te olvide tu identidad en Cristo? Jesús llevó nuestra vergüenza y nos reviste de dignidad. En Él somos hijos amados, no personas marcadas por el pasado. Cuando levantas la mirada hacia Dios, la vergüenza se disuelve. No porque ignores tus heridas, sino porque en su luz comprendes que no eres definido por ellas. El enemigo acusa, pero Cristo te llama por tu nombre. Y donde antes había vergüenza, ahora hay canción. Y te cuento que mientras estaba pensando en este tema para compartirte, venía la escritura en donde David estaba danzando. Dice 2 de Samuel 6 del versículo 14 al 19, y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Y ahí estaba Mical viéndolo, y ella sí sintió vergüenza. Ahora quiero que te des cuenta que aquí habían dos posturas distintas de corazón. Era una en donde David no estaba ahí defendiendo su imagen, estaba alabando y glorificando al que le había dado la victoria en contra de toda esperanza. Ahí no era desde su posición de rey, sino desde su posición como el hijo amado, victorioso, que Dios le había entregado el favor, gracia y misericordia al ese gigante haber caído. Mical, por el otro lado, con la herencia de Saúl, a ella le importaba el que dirían los demás. Ahí estaba su orgullo, su ego, de que era lo que otros estaban pensando al ver a David danzar. Entonces, del lado de David vemos humildad, gozo por la presencia de Dios, prioridad del altar sobre el trono y una identidad segura. Pero del lado de Mical vemos un juicio interno, vergüenza espiritual, ahí la mentalidad de control para la honra externa y la reputación,
y la distancia del altar en donde ella decide no participar. Hoy tú decides si eres un David o una Mical. Un David que tiene un corazón rendido, agradecido, libre de orgullo y del qué dirán. O si eres un Mical, una Mical, en donde es un corazón orgulloso, temeroso del qué dirán y más enfocado en la imagen que en la presencia del Dios vivo. Yo oro en el nombre poderoso de Jesús, que tú te recuerdes que la Escritura dice que nosotros no somos los avergonzados. Nosotros quienes esperamos en el Señor esa victoria, como se la dio a David, o cuando Daniel entró al foso de los leones, en la vergüenza en donde ahí estaban orando y ahí vino un juicio injusto. O los amigos de Daniel en el horno, en donde ahí la vergüenza parecía que ellos estaban siendo castigados en vez de honrados por su obediencia. O de José, cuando fue llevado a la cárcel, ahí el mundo pudo haber etiquetado qué vergüenza. Sus oraciones, su integridad, su obediencia, su expectativa de lo que Dios le prometió quedó avergonzada. Pero recuérdate que ni con David, que estaba siendo perseguido por Saúl, ni con Daniel, que había entrado al foso de los leones, ni con los amigos de Daniel, que habían entrado al horno de fuego, ni con José, que terminó en la cárcel. Su historia no terminó en vergüenza. Ellos no fueron avergonzados porque esperaron en el Señor. Avergonzado un Saúl que se rebeló y perdió el espíritu del Señor y en vez recibió un espíritu de tormento. Ahí está la vergüenza, que dependía que David llegara para con la adoración poder calmarlo. Eso era vergüenza, que había pecado contra el Dios vivo y había perdido su paz. Y Nabucodonosor, que en el orgullo perdió la cordura de su mente y terminó como un animal. Ahí la vergüenza, porque había perdido el favor y gracia del Señor. Pero no tú ni yo, aun cuando los giros inesperados sucedan, tú no te imaginas el jaque mate que Dios le está dando al enemigo. Justamente como Jesús, donde clavado en la cruz, el infierno estaba celebrando que la victoria le había sido dada a las tinieblas, pero no sabían que aún lo que las tinieblas estaban provocando, Dios estaba usando para la mayor gloria y victoria que la humanidad entera vería. Jesús no quedó avergonzado y tampoco cada uno de los que creyeron en Dios. Los que se rebelaron, sí. Por lo tanto, hoy la vergüenza no te pertenece. Vivimos más allá de un mundo espiritual basado en legalidad. Y la legalidad busca que tú hagas un contrato firmado con lo que estás confesando. La vergüenza te lleva a la culpa a la condenación a la acusación a la queja, y la queja te lleva a palabras de maldición. Y ahí el mundo espiritual, la corte celestial, no están viendo si lo dijiste desde un corazón herido. Lo están diciendo con la intensidad que tú creíste en tu mente, en tu corazón y con tus acciones. Y en base a eso, ya sea que fue intencional o no, queda como un contrato firmado. Sin embargo, lo que anula ese contrato firmado es el arrepentimiento, que te presentes delante de tu juez justo y puedas decir: en el nombre poderoso de Jesús, cancelo este acuerdo, cancelo este contrato que a partir de la vergüenza estaba poniéndome de acuerdo en ignorancia. En el nombre de Jesús queda anulado, destruido y arrancado, para que tú, Dios, plantes tu justicia, tu verdad, para que tú construyas lo que has preparado para un tiempo como este de victoria. En el nombre poderoso de Jesús, sé libre de la vergüenza.